Bueno, mi esposo, Guillermo Haro, era director del Instituto de Astronomía en la UNAM y le daba risa cuando él pasaba que gritaban los estudiantes, UNAM, territorio libre de América. Era cuando todavía no se iniciaba, bueno, todavía no se caldeaba tantísimo el movimiento estudiantil. Yo estaba a punto de, yo tuve un hijo, mi hijo segundo, Felipe, bueno, no Felipe el segundo, sino Felipe, lo tuve en junio. Entonces participé poco, no fui, creo que sí fui a la manifestación del silencio, pero él me daba noticias de lo que sucedía en la UNAM, e incluso de cómo regañaba a los estudiantes. Les decía que tenía que ser su... ¿Quién era ese cantante el que hizo? No Cuco Sánchez, sino el otro. Un cantante de mariachis, pero muy bueno. Javier Solís. No, otro. José Alfredo. Ese, que José Alfredo Jiménez debía de ser su rector porque que eran muy payasos, los regañaba. Bueno, en esa época yo veía un enorme gusto por tomar la calle, por apropiarse de la ciudad, por sentir que la ciudad le pertenecía a la gente. Y eso era muy conmovedor. La juventud de los estudiantes, también su pobreza, todos eran muy pobres, parecían gatos escaldados todos. Todo eso a mí me conmovía mucho y sobre todo el hecho de que no tuvieran la menor conciencia del peligro, porque además nadie la tenía, nosotros tampoco la teníamos. No había, había gusto de la calle, de los gritos, de las manifestaciones, de enamorar a las muchachas, de las tortas, de las minifaldas, de lo que usted quiera y mande, pero no había del peligro. Había burlarse mucho de los basinicos, bueno, los que andaban, los granaderos, que andaban con su casco en la cabeza, de sus macanas, había muchísima alegría en ese movimiento. También el mismo ambiente de júbilo, de que se estaba logrando algo, de que se le iba a pedir a Díaz Ordaz el diálogo, en fin, todo eso. Bueno, en general, pero mi esposo era muy solidario, mi esposo participó en la marcha del rector Barrosierra, mi esposo era muy amigo de los estudiantes. Se creía en la posibilidad del cambio, sí. Se tenía mucha fe en el cambio. Yo fui a una manifestación, fui a la del silencio porque recuerdo que todos tenían la boca así tapada y que lo que se escuchaba y que a mí me impresionó muchísimo eran las pisadas. Tas, 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 tas. Y todos los que creían que no iban a poder aguantarse y podían gritar, ellos se habían tapado la boca. Algunos incluso hasta con pañoletas. La manifestación del silencio fue en un momento ya tenso del movimiento. Sí, ya era tenso, ya era... Bueno, yo creo que la toma de Ciudad Universitaria nos marcó a todos, yo creo que nos afectó a todos. Me acuerdo que mi esposo estaba absolutamente, Guillermo Haro, mejor dicho, estaba absolutamente indignado y muchos maestros lo estaban. Se llevaron a la profesora economista Ifigenia Martínez, entonces casada con Navarrete, y fue para todos un gran escándalo. Y luego recuerdo que incluso hubo muchachos desaparecidos y una muchacha, una historia muy dramática, una muchacha Alcira, que no era de nacionalidad mexicana y tuvo mucho miedo, se fue a esconder en el baño y ahí durante 20 días o casi 25, casi a punto de la inanición, le encontraron. Bueno, tomó solo agua de los baños, nunca se atrevió a salir y fue una historia que después recogió este escritor chileno Bolaños. Pero Alcira yo la vi en esa ocasión
y la vi también cuando murió Rosario Castellanos, que andaba ella repartiendo volantes con los poemas de Rosario Castellanos. Pero recuerdo muy dramática esa historia del encierro de esta mujer, Alcira. Bueno, yo estuve vinculada hasta que terminó, claro. Yo no tenía la menor idea de lo que podía implicar. Supongo que Fernando Benítez, que era el director entonces, sí la tenía, pero yo no la tenía, ¿no? Yo nunca he tenido conciencia del peligro. La prensa estaba totalmente en contra, salvo el suplemento que dirigía Fernando Benítez. Todos los demás estaban en contra de los estudiantes. Yo hice muchas entrevistas en 1968, apenas pude, entre una amamantada de mi hijo y otra, salía yo a hacer entrevistas y recuerdo haber ido a entrevistar al Hospital Francés, que entonces estaba en Niños Héroes, a la periodista italiana muy reconocida Oriana Fallaci, que solo hablaba por teléfono a Italia, pidiéndole al Parlamento italiano que no enviara la delegación de deportistas italianos como represalia en contra del movimiento estudiantil. Y a mí le hice una entrevista que naturalmente no se publicó. Me dijo que ella había sido corresponsal en Vietnam, que había estado en Grecia en situaciones de guerra y que jamás había visto que se disparara sobre una multitud inerme y encajonada como se disparó en Tlatelolco. Y que para ella incluso un estudiante se tiró encima de ella para que ella no fuera herida. Y ella recibió, sin embargo, heridas en las piernas. Pero ella me dijo que en Vietnam o en cualquier país en guerra siempre sonaba una alarma y la gente podía correr a un refugio, a una zanja, y que Tlatelolco era el único lugar en el mundo en el que había visto que se disparara sobre la gente, que jamás había visto semejante barbarie. No, claro que no, esto que le estoy contando es el 2 de octubre, pero yo empecé a recoger testimonios la noche del 2 de octubre. Empecé a grabar a las personas que venían a mi casa a contarme. Había zapatos tirados entre los edificios estos prehispánicos, las pirámides, estaban reventadas las puertas con ametralladora, con señales de ametralladora. En Tlatelolco estaban los vidrios rotos, vimos gente que se llevaron muchísima más gente de la que dicen. Toda la gente tenía heridas en la espalda, en las piernas, en los glúteos, porque les dispararon por detrás. Entonces, todos esos testimonios a mí me horrorizaron y los apunté, los grabé. Bueno, algunos los pude grabar, otros no, porque la gente lloraba. Y luego después me dediqué a ir a Lecumberri con la ayuda de Raúl Álvarez Garín y de Gilberto Guevara Niebla, y allí también recogí muchísimos testimonios, pero ahí no se podía grabar, tenía yo que reconstruirlos en la noche en mi casa. Sí, era difícil. Era difícil, pero por ejemplo Gilberto Guevara Niebla, como era del norte, tenía derecho a 5 visitas, pero en general no lo visitaban 5 personas. Entonces me decían, apúntate en la lista de Gilberto Guevara Niebla, y así me apuntaba yo, y me decían que diera yo un nombre distinto para que se viera para que no me volviera yo una especie de adicta a Lecumberri o una habitué que iba todos los domingos a ver. Pero en general fui los domingos, y alguna vez fui con Guillermo Haro porque fuimos a ver a Eli de Gortari, que era su amigo, a José Revueltas, que era su gran amigo, a Armando Castillejos, y en esa crujía, que era la de la rotonda, bueno, había uno como redondel, allí una torre, en esa crujía estaba también después Eberto Castillo, y
Allí José Revueltas, me acuerdo que hacía una bebida embriagante a base de cáscaras de plátano. Sí, había depresión, había alegría, había muchachos, como, bueno, Pablo Gómez era bastante alegre, lo felicitaban mucho porque hacía muy bien los huevos revueltos. Entonces decía, vengan todos por sus pinche 1000 huevos, porque él los traía, él los hacía y les salían muy ricas con su cebolla y su jitomate, pero creo que ahora ya no sabe hacerlos, pero en fin. Y luego después estaba Luis González de Alba, pero mi mayor amistad, el mayor cariño fue para Raúl Álvarez Garín, que era flaco, 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 nervioso, nervioso, y acostumbraba a cuclillarse, le gustaba hablar acuclillado. Y él fue quien reunió en su cédula, bueno, no es, bueno, era su celda particular, ¿no? Allí en su celda, él iba a decir que su célula, pero tampoco es célula, ¿no? Pero es su celda, allí reunía a todos para que vinieran a platicar conmigo. Pues yo tomaba notas, pero no era seguro que que no me las quitaran al salir, ¿no? Pero después, a través de los abogados, de Carlos Fernández del Real, ay, se me olvida, Tapan, una señora divina, que se me va su nombre, que era también abogada, entonces me traían a veces recados de los estudiantes o papeles, para ellos era mucho más fácil sacarlos. La Tita y la Nacha era otra cárcel, era aquí en Tlalpan, y entonces allí avisaba que iba yo a verlas, y recuerdo que estaban esperando siempre en la ventana así asomadas de la cárcel, y cuando llegaba gritaban Elena, estaba también Adela Castillejos, siempre muy peinada como de salón en la cárcel, yo no sé cómo le hacía. Y luego y entonces iba y yo las entrevistaba. De Demetrio Vallejo, no. Demetrio Vallejo fue entrevistado, lo quise entrevistar en 1959, cuando es que yo ya estoy viejísima, con la gran huelga ferrocarrilera, ¿no? Yo estaba muy chava, lo entrevisté, pero estaba siempre apandado, castigado, en la celda de castigo, porque él se levantaba contra las autoridades de la cárcel y sus compañeros comunistas ya no lo apoyaban mucho porque él les decía que engordaban como unos cochinos, unos cerdos, que en la cárcel no peleaban, que todo lo que les decían ellos lo hacían, en fin, los criticaba muchísimo. Entonces estaba muy solo y a él le convino que lo cambiaran a la cárcel de Santa Marta, Acatitla, porque la cárcel de Lecumberri era un relajo. Incluso, y bueno, también coincidí con Siqueiros y el que tiene una calle en su nombre, ay, ¿cómo se llama? Otro preso, que tiene una calle, ay, qué increíble que se me olvide. ¿Preso político? Zuno, sí, preso político. Alberto Lumbreras también, sí. Y entonces, Rico Galán también estaba. no, pero Rico Galán yo nunca coincidí con él. También estuvo, bueno, estaban juntos Adolfo Gil y Rico Galán, ¿no? Bueno, hubo una amenaza al editorial. Dijeron que les iban a volar su imprenta. Pero entonces el director era don Tomás Espresate, el padre de la directora actual, Neus Espresate, que dijo, yo ya estuve en la Guerra Civil de Española, yo ya sé lo que son las bombas y no les tengo miedo. Entonces este libro se publica de todos modos, porque alguien filtró, alguien dijo que se estaba haciendo ese libro allí en esa imprenta. ¿Algunos testimonios previamente habían sido publicados en alguna revista? No, nunca, si no se podía hablar de eso. No se podía decir nada.
ya nadie hablaba de Tlatelolco en los periódicos. A mí me devolvieron todos mis artículos, ni siquiera la entrevista con Oriana Falachi se publicó. ¿La entrevista la pudo usted incluir en la Noche de Tlatelolco? No, porque no incluí entrevistas, incluí cachitos así, como un mosaico de voces, pero no una entrevista completa. ¿Cómo surgió en usted la idea del plan de obra en la Noche de Tlatelolco? ¿Por qué tomar esa estructura? No, así fue saliendo, porque todo el mundo repetía más o menos lo mismo. Entonces yo escogía de cada uno el fragmento que a mí me parecía más significativo, más poderoso, más fuerte, y así lo iba yo poniendo. Pero no fue una cosa ni pensada ni nada, fue una cosa instintiva. ¿Y qué suerte tuvo la Noche de Tlatelolco? Usted me imagino que lo habrá visto. Bueno, primero dijeron que me llegaron algunas amenazas y luego dijeron que iban a incautar el libro, que el ejército iba a irlo a recoger a las librerías, y eso ayudó muchísimo a la venta del libro porque todo el mundo quería su ejemplar antes de que llegaran de que ya no hubiera. Entonces se vendieron 4 ediciones en un mes, cosa que no había sucedido. Apenas se dijo, este libro es un libro prohibido, no tiene por qué andar circulando, todo eso. Yo creo que estaban muy ávidos los padres de explicarles a sus hijos, los hijos de saber. Entonces, ahora están los nietos o los tataranietos, no sé, pero estaban muy deseosos de saber. Porque implicaba, porque en primer lugar en el 68 casi no hubo reacción al día siguiente. La gente tomó lo que se publicó en los periódicos, 22 muertos, entre ellos varios soldados, o 24 muertos, varios soldados, como que se quería tapar el sol con un dedo. Entonces, y luego eran las Olimpiadas y la gente se fue a sentar en su casa, en su sillón frente a la televisión. Pero después, yo recuerdo una vez que yo fui a ver cómo una carrera en Insurgentes de pura gente muy amolada que estaba participando en esa carrera. Y ahí estaba una señora, así abanicándose con su rebozo, con así los hilitos de su rebozo. Y le dije, mire, nada más, señora, hace unos días estábamos en lo de Tlatelolco y ahora estamos viendo a esta gente correr. Y me dice, no, pues, ay, pues ni modo. Yo creo que eso de ay, pues ni modo, era un poco la actitud. Además, como estaba tan localizado la plaza, como que no cundió. Margarita Nolasco no se oyó, no hubo tanta repercusión. Margarita Nolasco, la antropóloga, tomó un taxi y salió y empezó a gritar por la ventanilla, están masacrando a la gente en Tlatelolco. Y el taxista le dijo, señora, cierre usted la ventanilla porque si no, ahorita mismo la bajo a usted. Ella empezó a gritar eso frente al Sanborns de la Fragua, allí. Entonces no había mucha, además el movimiento estudiantil pues era de los estudiantes y de sus padres, probablemente de los maestros, pero no era los campesinos y los obreros no habían participado. Y entonces fue una reacción poco a poco. Bueno, fue una reacción inmediata cuando salió el libro en 71, pero ya habían pasado pues por lo menos un año, ¿no? 69 y 70, ¿no? Pues 2 años. Fue una reacción tardía, pero después ha sido una reacción de que toda la gente como que quiere saber. Cada vez es más grande el interés. Es como 100 años de soledad, que cada vez la gente quiere saber más de Úrsula y de Remedios la Bella y de Aureliano. Bueno, yo creo que es muy importante recuperar la memoria. En nuestro país tenemos poca capacidad de recuperación de la memoria, pero también se quieren esconder siempre los hechos que dañan. A un niño
en Alemania le preguntaron quién era Hitler y respondió que era un señor que hacía autopistas, que era una manera de borrar todo. Entonces ahora es una manera de saber qué es lo que le sucede a nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestras muchachas, ¿no? Porque hubo mucha participación de muchachas, aunque les decían, era un poco también una participación, pues subalterna, subordinada, porque les decían, compañera, compañera, agénciese unas tortas, va usted por unos refrescos, pero de todos modos cada vez más las mujeres empezaron a hablar, a tener voz, a hacerse oír, a darse a respetar. En el 68 hubo dos líderes, la Tita, que era muy gordita, y la Nacha, y era muy difícil para ella escapar de los granaderos y la Nacha. ¿Recuerda usted las acciones de las brigadas en las calles de la ciudad? No, yo no, bueno, me las contaron después, pero yo no las viví. No, no vi gran vínculo, pero porque esos muchachos, pero sí vi mucho desencanto y mucha tristeza en los muchachos que vinieron a verme de Avándaro. A las 10 de la mañana ya querían una cerveza, que me bajara yo una chelita, y les dije, pues no tengo chelita yo a las 10 de la mañana. Sí vi mucho desencanto. Desencanto. Sí, mucha tristeza. Es como si hubiera habido una depresión post Sí, 68. sí, yo creo que sí. Bueno, las mujeres siempre han sido, yo creo, muy generosas, pero siempre tuvieron un papel secundario, incluso en el 68, pero incluso también en el 59. Las mujeres que iban a ver a los ferrocarrileros eran las que les llevaban su comida, eran un poco sus víctimas. Incluso Angélica Arenal, la esposa de Siqueiros, y que había estado en la Guerra Civil de España, todo eso, llegaba con su bolsita del mandado todos los días, hacía cola durante horas, con su pelo así jalado para atrás, con una cara de unos ojos en los que había una expresión de sufrimiento, y entraba y en esa misma bolsita del mandado en el que le llevaba su comida, sacaba un cuadrito del tamaño de la bolsa del mandado. Yo recuerdo un maravilloso zapata, un zapato a caballo, un zapata a caballo bellísimo, que salía y ella se los llevaba después a Mizraki para que los vendiera, pero no eran líderes en esa época las mujeres, no era como doña Rosario Ibarra de Piedra, que sabe hablar y que protesta. En general, salvo Tita y Nacha, que sí se hacían oír, pues las mujeres eran un poco las compañeras, como se dice, las compañeras de... ¿Qué es ser una compañera? Bueno, alguien que acompaña, que hace buena compañía, pero no tenían un papel así muy primordial como los hombres. Todos los líderes que recordamos, yo creo que los principales son desde luego Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla, bueno, y también el que se fue a Europa, Marcelino Perelló, pero él desapareció antes del 2 de octubre. Incluso creo que cuando el 2 de octubre él ni siquiera estaba allá en México, ¿no? Pero los dos líderes principales, pues eran hombres. Y también el movimiento ferrocarrilero, pues el líder principal fue Demetrio Vallejo. ¿Pero cree usted que el 68 haya sido un punto de partida para que eso cambiara? Yo creo que a partir del 68 cambiaron muchas cosas. Influyó en Echeverría. Echeverría, que había dicho que los estudiantes nada tenían que, declaró, se lo declaró a una periodista, que los estudiantes nada tenían que hacer en la calle, que su lugar estaba frente a sus pupitres en la universidad o en la escuela. Después él, cuando los hermanos Irales en el norte
le pidieron algo, le pidieron que era un autobús, entonces él les dio 4, empezó a dar, pues claro, era candidato, los candidatos todo quieren dar, ¿no? Y después cuando fue presidente, él invitaba a tomar un agua de chía o de Jamaica, porque fue el sexenio de la chía y de la Jamaica y de las horchatas y de los equipales allá en Los Pinos. Entonces invitaba a Eberto Castillo, a todos los contestatarios, ¿no? Incluso llegó a invitar, creo, a José Revueltas. Y José Revueltas, pues, era un gran líder de la oposición, igual que Eberto Castillo. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es un episodio heroico en la vida de nuestro país y yo creo que ayudó a que se hicieran muchos más movimientos después, muchos más movimientos de oposición al gobierno. En primer lugar, el gobierno ya no se sintió tan seguro de lo que hacía, ¿no? El gobierno, bueno, se sintió desde luego muy amenazado por los estudiantes, pero yo creo que los mexicanos sentimos todos que teníamos que participar, que pasara con lo que pasara, si algunos muchachos habían muerto por lo que creían o en un movimiento, no era posible dejarlos solos y había que llevar las peticiones a la calle, había que pues, ser un poquito más valientes, ¿no? Entonces, así como ellos gritaban en el Zócalo, "Sal al balcón, hocicón", nosotros también teníamos la obligación mire, salió hasta en verso, teníamos la obligación también de pedir las cosas. Y yo creo que, por ejemplo, el plantón ahora de 50 días, todos los movimientos sociales, Cuauhtémoc Cárdenas le debe muchísimo al 68 y todos los movimientos sociales de México a partir del 68 derivan del 68. Bueno, en Francia sí, el mayo del 68 fue importantísimo porque los estudiantes, además de las barricadas, además de tomar las calles, además del apoyo de Jean-Paul Sartre, y además de sus peticiones, sus peticiones eran muy concretas de trabajo, oyeron un discurso de Charles de Gaulle, el presidente de Francia, en respuesta a Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit era el líder de los estudiantes en París, ¿no? Y de Gaulle les gritó a los estudiantes en uno de sus discursos que no entendía qué es lo que estaban haciendo siguiendo a un judío alemán. Y al día siguiente salieron a marchar los muchachos franceses y decían, y eso era después de la guerra, "Nous sommes tous des juifs allemands", todos somos judíos alemanes. Yo creo que eso fue importantísimo porque significaba también el perdón, en cierta manera, a los campos de concentración, a Auschwitz, a Treblinka y a todo lo que sucedió y que nos sigue horrorizando, ¿no? Que quizá no sabíamos en esa época, pero que ahora sabemos y que es la gran vergüenza de la humanidad, que es el exterminio de los judíos. Entonces, nosotros ahora lo que queremos, al estar recordando ustedes, al hacer esta serie, que es yo creo muy importante, es que no vuelva a suceder, que no vuelva a haber un 68. Y en estos días en que vemos que matan a alguien todos los días en la calle, pues es más importante, ¿no? Bueno, el que se perdió definitivamente, porque sabemos poco de él, es Sócrates Campos Lemus, pero él siempre lo consideraron desde un principio, incluso cuando estuvo en Lecumberri, estaba aparte en otras celdas,
dicen que era el consentido del director. Él fue considerado como un traidor del movimiento. Yo nunca supe si era traidor o no, porque nunca jamás tuve tratos con él. Pero estos muchachos siguieron, yo creo, muy pendientes de lo que le sucedía a su país, muy apasionados por lo que le sucedía a México. Yo, en el terremoto de 1985, yo volví a encontrar en la calle a los que habían estado en el 68, a los mismos estudiantes, y ellos estaban sacando de los escombros, bueno, no sé si a la gente o tratando de sacar a la gente, pero todos ellos eran voluntarios, estaban ahí con sus cascos, sus picos, sus palas, y fue muy, yo creo que muy significativo que no hubieran perdido sus ideales. Bueno, algunos quizá los perdieron, yo no sé quiénes, porque después yo he perdido el contacto con ellos, yo salvo Raúl Álvarez Garín, pues ya casi no los veo. Bueno, ya están igual de viejos que yo o más. Bueno, más no, pero igual. Y unos se han muerto, como Eberto Castillo, Demetrio Vallejo, Armando Castillejos, la Tita se murió. La Tita era muy mal hablada. De 4 palabras que decía, 3 eran puras groserías. Era muy gorda, era muy valiente, era muy alegre, nació pesando creo que 4, 5, 6 kilos, en fin, una cosa desmesurada. Y su madre, para que enflacara, se iba en el tren a Xochimilco y ya ella tenía que seguirla en bicicleta, pero ni así enflacó. Venía a mi casa y yo compraba para todos pasteles del globo y ella se los echaba uno así sin querer, uno tras otro se echaba 16 pasteles. Era el alma del movimiento, la querían muchísimo, le hicieron una canción que no me la sé de memoria, pero se las puedo traer. Era para mí muy mexicana, muy fuerte, y creo que sabía que se iba a morir pronto porque estaba enferma del corazón. Yo creo que su magnetismo estaba en su fuerza, en su modo de hablar, en que no tenía pelos en la lengua, en que decía exactamente lo que pensaba, en que le hubiera fascinado participar en esta serie, porque además se quedó anclada en el movimiento estudiantil. Después del 68, cuando ella salió de la cárcel, se dedicaba a representar la obra, no la Noche de Tlatelolco, pero una obra basada en la Noche de Tlatelolco, en los teatros en donde los invitaban. Y ella iba, yo fui a verla a Pachuca alguna vez, y otra vez fui a Toluca, y ella representaba su propio papel, la Tita. Y para ello vino varias veces a mi casa y se llevó muchísimo material, muchas cosas que me habían dado a mí de Tlatelolco. Incluso a mí me impresionó unas revistas, creo ¿Por qué?, con fotografías de Elena Garro y de su hija con el pelo pintado de negro. Y se llevó todo eso porque me decía que le servía a ella para dárselos a los muchachos que estaban haciendo la obra. Pero se quedó allí, no salió de allí. Bueno, se fue a vivir a Colima, tuvo un hijo maravilloso que siempre la cuidó, pero su vida entera era hablar del 2 de octubre de 1968 y del movimiento estudiantil. Por miedo, yo creo que por miedo el gobierno, por miedo el ejército, se aventó en contra de los estudiantes. No saber manejar una situación dada, por miedo y por cobarde, se aventó el gobierno en contra de los muchachos. Y yo creo que eso fue lo peor que le pudo
la peor solución que pudo encontrar Díaz Ordaz. Bueno, Díaz Ordaz estaba en Guadalajara, pero la peor solución es siempre la represión, ¿no? Y esta fue una represión macabra que no debió ser. Por ejemplo, murió esta jovencita Regina Deutscher-Krüger, que después Antonio Velasco Piña quiso convertir en una sacerdotisa que había venido a incendiar o a prender los volcanes, la tercera era, o no sé cómo se llama, en eso, toda esa cosa del esoterismo, ¿no? El Ixta y el Popo. Y en realidad fue una muchacha que su padre, muerto de miedo por lo que había sucedido, recogió en la plaza de las Tres Culturas con su uniforme de los arcos, de los aros de las Olimpiadas, un uniforme a rayitas, el pecho desflorado, la recogió con 5 balazos a lo largo de la columna vertebral. Bueno, no la recogió en la plaza, la recogió ya en el anfiteatro y nunca quiso hablar con los periodistas, nunca quiso nada porque tenía mucho miedo, quizá por esos apellidos extranjeros y quizá porque cuando a uno le matan a un hijo, pues yo no creo que uno tenga ganas de ver a nadie, ¿no? Bueno, Díaz Ordaz era un presidente que decía que extendía la mano, que iba a extender la mano, pero los estudiantes le dijeron que le iban a hacer la prueba de la parafina, la mano tendida. Decían que era un hombre autoritario, había sido secretario de gobernación. Yo realmente no tuve muchos tratos con Díaz Ordaz, y mucho menos después de la noche de Tlatelolco. Pues dicen que era colérico, pero creo que eso ya se los dije, ¿no? Que era colérico. Pero yo no sé. Lo que sí sé es que en esa época todo el mundo era bien cobarde, nadie quería hablar, había que cambiar todos los nombres, todo era a escondidas. Cuando yo hice el libro, eso. No, porque parece que yo me las estoy dando mis baños ahí de... Sí, a mí me pidieron que les cambiara todos los nombres. Todos. ¿Y nos puedes hablar un poquito más de eso, de este cambio? Sí, que los jóvenes, las madres no tenían nada de miedo. Las madres decían, pues si ya me quitaron a mi hijo, si ya no tengo a mi hijo, ¿qué más me pueden quitar? Eran muy valientes. Pero los muchachos tenían muchísimo miedo. Decían, yo le digo, pero si usted me cambia de nombre. Entonces yo cambié todos los nombres a tal grado de no saber después ni quiénes eran. Pero después de que salió el 68, muchos se me acercaron y me dijeron, en la noche de Tlatelolco, muchos se me acercaron y me decían, pero ¿por qué no me entrevistó a mí? Yo tenía mucho más que decirle que lo que le dijo aquel, o que lo que le dijo el otro. Sabían mucho más, pero en esa época era muy difícil encontrar a quienes hablaran, salvo, claro, los que ya estaban en el negro Palacio de Lecumberri.